capítulo anterior, vamos a hacer video. Acá hemos quedado en esta parte, no sé si se acuerdan, hemos calculado el primer, el segundo y el tercer momento. Bueno, ya estábamos en esta parte donde habíamos dicho que el segundo momento, M sub 2, es lo mismo que la varianza poblacional. Por lo tanto, nosotros acá habíamos colocado que esa varianza es igual a 6.04 y por lo tanto la desviación estándar va a ser la raíz de ese valor, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a ver lo siguiente. Estos son los momentos de la distribución de una variable aleatoria. El segundo momento es relacionado al cuadrado de las desviaciones. El tercer momento es relacionado al cubo de las desviaciones. Y el cuarto momento es relacionado a la cuarta potencia de las desviaciones, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos que calcular es dos medidas sumamente importantes, ¿no? Medidas que van a ser, uno de ellos va a ser, acá vamos a colocar el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces acá vamos a colocar el coeficiente de asimetría, ¿no? Que nos va a medir cuán simétrica o asimétrica es la curva, ¿no? Bueno, vamos a colocar acá antes su formulita y vamos a ir viendo exactamente a qué se refiere con esto del coeficiente de asimetría. Entonces vamos a colocar la ecuación, va a ser que el coeficiente de asimetría, que también lo podemos denominar como S sub K, ¿no? S sub K. Ese es el coeficiente de asimetría. Va a ser igual, entonces el coeficiente de asimetría va a ser igual, ¿no? A una fracción, donde en el numerador va a estar el tercer momento, entonces acá va a estar M sub 3, ¿no? Y en el denominador va a estar el cubo de la desviación. Eso significa que tenemos sigma elevado al cubo, ¿no? Entonces, esto vamos a colocar acá con un tamaño mayor. Y entonces, este sería la formulita del coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría. Entonces, es una relación del tercer momento, que ya hemos calculado acá, dividido entre el cubo de la desviación. También la desviación ya lo tenemos calculado, fíjense, es 2.46, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a calcular nuestro coeficiente de asimetría. Entonces vamos a copiar y vamos a colocar entonces acá que este SK es el coeficiente de asimetría, que también en inglés se conoce como skewness, por eso viene esa letra SK ahí, ¿no? Entonces, este es nuestro coeficiente de asimetría, SK es el coeficiente de asimetría. Bien, entonces, vamos a copiar y vamos a pegar y vamos a calcular entonces, ahora, ¿cuánto es nuestro coeficiente de asimetría? ¿Qué valor tiene? Entonces, vamos acá, en esta celda, y vamos entonces acá. Bien, aplicamos la formulita, dice, es igual al tercer momento, entonces vamos a ir a buscar dónde está el tercer momento. Ahí, ese es el tercer momento. Dice, dividido entre el cubo de la desviación. Entonces acá, fíjense, estamos en acá. Acá, el cubo de la desviación. Entonces, ¿dónde está la desviación? Esta es la desviación, es este valor. Esa es la desviación, ¿no? Entre el cubo de la desviación, entonces, esta desviación tiene que estar elevado entonces a 3. Bien, entonces, eso sería entonces mi coeficiente de asimetría. Entonces, acá
Vamos a redondear esto a menos 0.32, menos 0.32, y entonces ese va a ser nuestro coeficiente de asimetría. Ahora, este coeficiente de asimetría lo tenemos que interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, decimos lo siguiente. Acá vamos a colocar, si el coeficiente de asimetría SK, S sub K, si el coeficiente de asimetría S sub K es igual, ¿no? O próximo, ¿no? También eso, o próximo, muy próximo, igual o muy próximo a cero, entonces decimos, entonces, la curva de distribución, la curva de distribución del número de flores por planta, es simétrica. Es simétrica, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, esa es la interpretación. Entonces, ahí lo vamos a colocar. Entonces decimos en la interpretación que si este coeficiente de asimetría Skinnis es un valor igual a 0 o muy próximo a 0, entonces la curva de la distribución es de la variable número de flores por planta es simétrica, ¿no? Esa es simétrica. Bien. Ahora, también tenemos lo siguiente. Por el otro lado, ¿no? Acá vamos a colocar, ¿no? Si el coeficiente de asimetría es ahora mayor a cero, si el coeficiente de la simetría ahora es mayor a cero, ¿no? Mayor a cero, la curva de distribución del número de flores por planta es asimétrica a la derecha. Bueno, acá vamos a colocar. Es asimétrica a la derecha. Bien. Entonces ahí vamos a tener eso, ¿no? Entonces, si la curva de distribución del número de flores por planta, su valor es mayor a cero, entonces decimos que la curva de distribución del número de flores por planta, que es la variable con la que estamos trabajando, es asimétrica a la derecha. Ahora, si el número, este valor de la simetría es más bien menor a cero, entonces la curva de distribución del número de flores por planta es asimétrica a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Bien, aquí también hay que tomar en cuenta un aspecto sumamente importante, ¿no? En este caso acá, vamos a colocar también, en este caso, si esto se da, entonces, acá vamos a decir, si estamos diciendo que la simetría va a ser hacia la derecha, asimétrica a la derecha, entonces vamos a tener acá que la media aritmética, acá, la media aritmética va a ser mayor que la mediana. Tiene que darse eso. La media aritmética tiene que ser mayor que no está mal esto, que la mediana. Tiene que ser acá. Bien, acá eso sería ahí, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, cuando
cuando la simetría es a la derecha, o sea, la cola es más larga a la derecha, entonces ahí significa que la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Entonces, ahora, si es al revés, si este coeficiente de asimetría es negativo, entonces la curva de distribución del número de flores por planta es asimétrica a la izquierda. Por lo tanto, acá decimos que la media aritmética, entonces acá tenemos que decir que la media aritmética es menor, ¿no? Entonces acá decimos que esta media aritmética es menor que la mediana, es menor que la mediana. Entonces acá colocamos ese valor y colocamos también la mediana, entonces menor que la mediana. Bien, ahora, eso también podemos ver en la siguiente presentación, ¿no? Entonces nosotros vamos a parar acá y vamos a ir entonces a la presentación, ¿no? Entonces nosotros podemos ver acá, podemos ver, por ejemplo, en esta parte, vamos a ver acá. Entonces vamos a tener esas curvas. Vamos a ir nuevamente entonces a la presentación acá. Bien, vamos a compartir entonces nuevamente la presentación que está acá. Bien, ¿se ve la presentación, no? Sí. Bien, entonces aquí fíjense lo que vamos a ver, estamos viendo la simetría. Entonces, cuando X es igual a la mediana, decimos que la curva de distribución es simétrica. Pero hemos dicho que si X es menor que la mediana, ¿no? Es menor que la mediana, decimos entonces que la distribución es asimétrica a la izquierda. Tiene una simetría de cola izquierda, ¿no? Entonces, porque la mayoría de los valores van a estar concentrados en la parte, entonces, derecha, en la parte derecha de la curva, ¿no? Por eso la cola va a ser más larga en la parte izquierda, ¿no? Entonces acá, pero cuando la media aritmética es mayor que la mediana, entonces la distribución es asimétrica, pero a la derecha, porque las mayores frecuencias absolutas van a estar concentradas en la parte izquierda y por lo tanto eso va a generar una cola más larga con frecuencias muy bajas en la parte derecha, ¿no? Acá nosotros también podemos ver lo siguiente. Este sería una curva simétrica, donde la media aritmética es igual a la mediana. Es igual a la mediana. Entonces aquí tendríamos esa. Si eso ocurriría, o si es muy próximo, entonces la curva debería ser de esta manera, simétrica. Eso significa que a partir de este punto tenemos una superficie y una forma de la curva la misma hacia la izquierda que a la derecha. Eso significa la simetría. Bueno, y en este otro caso, fíjense, estamos indicando acá la media aritmética es mayor, como ustedes pueden ver, la media aritmética es mayor que la mediana. Por lo tanto, como es mayor, como ustedes pueden ver ahí, la mayor concentración de las frecuencias absolutas mayores, los que tienen los mayores valores, están en la parte izquierda, ¿no? Están acá, en esta parte. Y por lo tanto, en la parte derecha van a generar una curva más larga con frecuencias, sumamente bajísimas. Por lo tanto, esta es una distribución asimétrica de cola derecha, Lo contrario, acá tenemos, al revés de lo que habíamos visto en el anterior caso, acá la media aritmética es menor que la mediana, fíjense. Acá la media aritmética es menor, la mediana está acá y la media aritmética está debajo de esa mediana. Por lo tanto, eso significa que la mayor concentración de las frecuencias absolutas más bien está en la parte derecha, lo cual genera una cola más larga en la parte izquierda. Por lo tanto, decimos que esta curva de distribución presenta asimetría hacia la izquierda o de una cola izquierda, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, la formulita del coeficiente de asimetría, el cual hemos calculado. Este de acá es el tercer momento, el numerador, y acá tenemos, esta es la desviación estándar, y este es el cubo de la desviación estándar. En otras palabras, también
nosotros podemos aplicar esta fórmula de que el coeficiente de asimetría es igual al tercer momento dividido entre el segundo momento elevado a 3 medios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si eso también es o no es, o eso no es de esa manera. Entonces, si nuestro valor entonces es igual a 0, nuestra curva es simétrica, como en este caso. Si nuestro valor acá, por ejemplo, si la media aritmética es mayor que la mediana, entonces presenta simetría positiva y en este caso el coeficiente de simetría tiene que ser mayor a 0 o positivo, ¿no? En este otro caso, si la media aritmética es menor que la mediana, entonces la mayor concentración de las frecuencias más altas están en la parte derecha y por lo tanto eso genera una curva más larga en la izquierda con frecuencias sumamente bajísimas. Y esto entonces se va a dar cuando la curva o cuando el valor del coeficiente de asimetría sea menor a 0 o negativo. Entonces, eso es lo que nos mide el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, ahora nuevamente vamos a ir a ver, a interpretar, cómo interpretaríamos ahora nosotros nuestros datos, ¿no? Entonces, aquí fíjense, bueno, otro aspecto importante es acá que nos están diciendo también que otra manera de calcular, eso es lo que hemos visto acá, en esa relación de la presentación, decía otra manera de calcular el coeficiente de asimetría es igual, dice, a una fracción, donde en acá vamos a tener el tercer momento, y en el denominador vamos a tener el segundo momento elevado, aquí vamos a tener entonces el segundo momento elevado a una fracción, ¿no? A una fracción que tenemos ahí que es 3 medios. Entonces acá vamos a tener la siguiente formulita. Entonces decimos acá que el coeficiente de asimetría SK es igual al tercer momento, decía tercer momento, dividido, ¿no? Dividido entre el segundo momento, elevado a 3 medios. Esto es lo que teníamos ahí en la formulita, 3 medios. Entonces, esta será la fórmula. También tiene que salir el mismo valor, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, bien, entonces, si nosotros aplicamos ahora esta fórmula, ¿no? Esta formulita que tenemos acá, entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces, vamos a tener, copiamos, pegamos, y entonces en esta celda vamos a calcular a través de utilizando esta segunda fórmula para ver si nos sale el mismo valor. Bien, tenemos el tercer momento, acá tenemos el valor del tercer momento, es este valor, ¿no? Y ahora dice dividido, ¿no? Dividido, entonces acá, dividido, entre el segundo momento. Entonces, ¿dónde está el segundo momento? Este es el segundo momento. Dividido entre el segundo momento. Pero ahora eso elevado, entonces tenemos que colocar acá elevado a 3 medios. Hacemos otro paréntesis. 3 medios. Y cerramos paréntesis. Entonces, ¿esto cuánto será entonces? Menos 0.33. Entonces, vamos a ver si es el mismo. Entonces, vemos acá. Bien, entonces, ese sería el valor que tendríamos con la otra formulita, menos 0.32. Acá también tenemos menos 0.32. Entonces, son fórmulas similares. Solamente se hacen algunas operaciones algebraicas ahí, ¿no? Bien, entonces, para nosotros es menos 0.32. Entonces, ¿dónde estamos? Si nosotros llamamos el primer caso, segundo y tercer, estamos en el tercer caso, ¿no? Entonces decimos, debido a que el coeficiente de asimetría, también que lo podemos llamar SK, debido a que el coeficiente de asimetría presenta un valor de
menos 0.32, entonces la curva de distribución, del número de la variable número de flores por planta, entonces debido a que el coeficiente de simetría presenta un valor de menos 0.32, entonces la curva de distribución de la variable número de flores por planta es asimétrica a la izquierda. Es asimétrica a la izquierda. Es asimétrica a la izquierda, ¿no? Entonces, eso significa, como ya hemos mencionado, eso significa que cuando es a la izquierda, acá que hemos dicho, la media aritmética es menor a la mediana, ¿no? Entonces, eso significa que la media aritmética, ¿no? Es menor que la mediana. Y ahora vamos a ver si eso se cumple, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá un valor de la media aritmética. Entonces, tenemos un valor Hola, hola, ¿están escuchando? Sí, doctor. Ya van a disculpar, ha habido un problemita ahí, pero les decía, nuestro valor que hemos calculado es menos 0.32. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que la media aritmética es menor que la mediana. Entonces, acá vamos a poner nosotros el valor. ¿Cuánto es el valor de nuestra media aritmética? Entonces, acá vamos a colocar el valor de nuestra media aritmética, X, acá, X. Y entonces vamos a tener, bien, entonces acá ese va a ser nuestro valor. Vamos a ver dónde está, aquí lo vamos a colocar, ahí tenemos la media aritmética, ¿no? Y entonces, esta media aritmética, entonces, ¿cuánto tiene el valor? Entonces, vamos a ir fijándonos. La media aritmética, ¿dónde está? Acá tiene que estar, tiene un valor de 5.86. Entonces, 5.86 es nuestra media aritmética. Entonces, colocamos acá 5.86. Esa es nuestra media aritmética. Entonces, vamos a colocar acá con negrilla y colocamos entonces ahí. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra media aritmética, ¿no? Aquí. Bien. Ahora vamos a colocar acá nuestro valor de la mediana, ¿no? Porque tenemos que comparar la mediana, ¿no? Entonces acá vamos a colocar la mediana, ¿no? Entonces colocamos ahí la mediana. Y entonces en la mediana vamos a tener entonces acá, ahí. Entonces vamos a tener el valor. Bien. Entonces vamos a tener acá un valor para la mediana. Acá. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tener un valor de la mediana. ¿De cuánto sería eso? Vamos a ver acá. También la mediana. La mediana es 6 flores por planta, ¿no? Aquí tenemos 6 flores por planta. Aquí la mediana es 6 flores por planta, entonces la mediana es 6. Entonces vamos a ir a ver, entonces aquí tenemos 6 flores por planta, estos son los valores, ¿no? Que hemos calculado. Entonces acá nosotros estamos diciendo, por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Por lo tanto, estamos demostrando, ¿no? Que evidentemente
que evidentemente acá la media aritmética es menor, ¿no? Es menor que la mediana, ¿no? Es menor que la mediana. Entonces acá la media aritmética es menor que la mediana, ¿no? Es menor que la mediana. Entonces acá vamos a colocar también eso ahí, colocamos acá. Bien, entonces esta es nuestra relación acá. La media aritmética es menor que la mediana, ¿no? Entonces acá la media aritmética es menor que la mediana, entonces está cumpliendo lo que hemos mencionado. Entonces decimos que nuestra curva presenta una asimetría a la izquierda, Entonces, no, tendría que tener entonces una curva con una concentración de mayores frecuencias, ¿dónde tendrían que estar? En la parte, derecha, entonces eso vamos a ver aquí, justamente, si eso se da. ¿Y dónde vamos a ver eso? Entonces, en nuestro histograma, ¿no? ¿Dónde está nuestro histograma? Acá, fíjense, acá vamos a ver. Y efectivamente, fíjense, mayores concentraciones, esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. En la parte derecha es donde hay mayor frecuencias absolutas, fíjense, mayor frecuencias absolutas. Entonces, por eso es que esta otra parte, la parte izquierda, va a presentar valores más bajos, como fíjense acá, 2%, 2%. En cambio, acá tenemos en la parte derecha de la curva, tenemos los porcentajes más representativos. Aquí tenemos 8, 6, 14, 16 en la parte derecha. Y en la parte izquierda tenemos 6, 2, 2. Entonces, ¿está bien? Entonces, podemos decir que estamos comprobando que la curva de distribución del número de flores por planta presenta una asimetría hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, porque en la parte izquierda acá presenta los menores porcentajes o las menores frecuencias relativas, ¿no? Entonces, con eso también está comprobado que evidentemente se ha calculado y está bien lo que tenemos ahí, ¿no? Que nuestra curva no es simétrica, es más bien asimétrica a la izquierda, ¿no? Esa sería nuestra conclusión. Bien, y ahora también tenemos que ver la otra medida de forma, que sería la kurtosis. Bien, ¿qué nos mide la kurtosis? La kurtosis nos va a medir el grado de apuntalamiento de la cima de la curva de distribución, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a ver más rato ahí en la presentación. Pero acá nosotros podemos indicar ahora que en acá la kurtosis, entonces vamos a colocar acá la kurtosis, que se denota también como K. Entonces, vamos a decir que la kurtosis, vamos a colocar acá, ¿no? La kurtosis va a ser entonces igual a la siguiente formulita. K va a ser igual entonces a una fracción, donde en el numerador vamos a tener el cuarto momento y en el denominador vamos a tener una potencia, donde vamos a tener acá el valor de la desviación estándar elevado a la cuarta potencia, y este va a ser en el numerador el cuarto momento. Entonces, esta es la fórmula de la kurtosis, ¿no? Entonces vamos a colocar lo mismo que hemos hecho con el coeficiente de asimetría. Entonces decimos acá que la formulita, este valor es el coeficiente, este es el coeficiente de asimetría, y en nuestro caso el K es la kurtosis. Entonces aquí vamos a colocar la formulita, y donde decimos acá K entonces la kurtosis, ¿no? Entonces eso vamos a colocar acá, copiamos, lo pegamos, y decimos entonces K es la kurtosis, ¿no? O el grado de apuntalamiento de la curva. Grado de apuntalamiento, no, acá está mal, grado de apuntalamiento de la curva. Bien, entonces eso colocamos acá,
Aquí tenemos K, es la kurtosis o el grado de apuntalamiento de la curva, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular. Vamos a calcular. Entonces, para eso vamos a calcular y vamos a colocar ahí y vamos a decir K, lo vamos a calcular lo vamos a calcular en esta celda. Va a ser igual. Estamos aplicando simplemente al cuarto momento. Vamos a ver dónde está el cuarto momento. Vamos acá. Este es el valor del cuarto momento. ¿Está bien? Dividido ahora, dividido, ¿no? Como dice ahí, la desviación, dividido es esto, dividido entre la desviación, dividido entre la desviación a la cuarta potencia. Entonces, la desviación nosotros tenemos acá es 2,46 y aquí tenemos entonces la cuarta potencia. Entonces, vamos a tener aquí elevado a 4. Bien, entonces acá nuestra fórmula sería esta que tenemos acá, ¿no? Es el cuarto momento dividido entre la desviación elevado a la cuarta potencia. Y entonces nuestro valor sería 2.34, ¿no? 2.34. Ahora, este valor, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ese es vamos a dar con 2 decimales, ¿no? Con 2 decimales. Y ahora, acá vamos a tener, este sería la kurtosis primaria, pero la kurtosis definitiva vamos a denotar de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que este valor 2.35 nosotros tenemos que llevarlo a la misma manera de interpretar que el coeficiente de asimetría. Solamente para interpretar de que sea igual a 0, mayor a 0, menor a 0, este valor tenemos que restarle este valor, el valor de 3, ¿no? Entonces vamos a decir acá que el K definitivo, ¿no? Vamos a llamar K1, ¿no? La kurtosis. Entonces ese valor va a ser igual al valor de K menos 3. Entonces acá vamos a tener K1, la kurtosis definitiva, y vamos a tener entonces acá, bien, entonces vamos a tener acá el valor de K sub 1, que va a ser K menos 3, y entonces acá vamos a calcular ese valor K sub 1. Bien, entonces decimos acá que este valor, entonces acá vamos a calcularlo, y eso entonces sería igual a 2.35 menos 3. Bien, entonces nuestro coeficiente, mejor dicho, no, nuestra kurtosis tendrá el valor de menos 0.65. Ahora, ¿por qué estamos haciendo con menos 3? ¿Por qué hemos restado menos 3? Eso es para que, nosotros podamos mencionar de que si el valor es 0, entonces decimos que la curva es mesocúrtica, tiene una forma de campana exactamente, si el valor es igual a 0. Si el valor es mayor a 0, decimos que la curva tiene un apuntalamiento mucho más pronunciado que se denomina la curva leptocúrtica. Y si el valor es negativo, menor a 0, entonces decimos que la curva es platicúrtica o una curva más aplanada, ¿no? Entonces, es justamente para poder hacer esa relación, porque lo otro sería la interpretación normal de esta kurtosis, es que si el valor es igual a 3 o muy similar a 3, se dice entonces que la curva es mesocúrtica, ¿no? Entonces acá podemos también, si quieren, colocar acá, ¿cuáles son los valores? Entonces decíamos lo siguiente en esta escala. Entonces decíamos, por ejemplo, si K es igual a 3 o muy similar a 3, entonces la curva es mesocúrtica. Eso significa que tiene una forma exactamente de una campana, así, ¿no? O sea, eso significa que su cima no es tan pronunciada, pero tampoco es plana, es exactamente en forma de campana. Ahora decíamos, si K,
¿no? Si K es menor, ¿no? Si K ahora decíamos es menor, acá es menor a 3, entonces la curva es platicúrtica. Platicúrtica. Y eso significa que es una curva aplanada. Aplanada, ¿no? Entonces ahí. Bien, no quedemos más tiempo. Vamos a volver con la misma clave. Bien, entonces vamos a guardar aquí.